saben ustedes, esto no es una novedad, pero implica seguir hablando del tema, porque si bien fue sancionada la semana pasada el régimen penal juvenil, que por ahí con ese título, bueno, también se conoció, pero el punto más importante y sobresaliente en términos mediáticos quizás es la baja de la imputabilidad, ¿no? Ahora los menores de 14 años podrán ser juzgados por delitos de adultos, podríamos decir, ¿no? De alguna manera, o por delitos que antes no implicaban, por ejemplo, encarcelamiento, y que a partir de este nuevo régimen suponemos que así será. Todas nuestras conclusiones son justamente suposiciones, por eso vamos a dialogar con a quien tenemos aquí en piso, hemos invitado en esta mañana, que es el defensor del Fuero de Responsabilidad Juvenil. Estamos hablando de Lionel Calles, que ha tenido la amabilidad de venir a visitarnos aquí a Radio La Compañía. Bienvenido, Lionel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, algunas cosas hablábamos fuera de aire y en principio remarco que me mostrabas la fecha en la cual fue sancionado o fue presentado el proyecto en realidad, y la fecha de sanción, que son 2 días posteriores, algo que mínimamente creo que no llegamos a leer ni un libro de ficción en 2 días como para terminar de entenderlo, digamos, y acá estamos hablando de un régimen nuevo respecto a los menores de edad. La primera impresión fue esa. ¿Cuáles otras conclusiones has podido sacar? Sí, yo quiero más o menos explicar que todos los que estamos en el Fuero Penal Juvenil, sí, hace tiempo que venimos pidiendo una reforma de la Ley Penal Juvenil. O sea, no es que estamos en contra de una reforma de la Ley Penal Juvenil. Uh-huh. Ya en el momento que yo juré, en el año, hace 18 años, ya juré como defensor penal juvenil, uh-huh, ya me acuerdo que en esa época se hablaba de la necesidad de una reforma de la Ley Penal Juvenil, porque era una ley inconstitucional, que fue declarada por la Corte inconstitucional, y que sufría de grandes deficiencias. O sea, en 3 artículos, el decreto ley 22.278 definía el régimen penal juvenil a nivel nacional, por supuesto. A nivel procedimental se rige por la ley de la provincia de Buenos Aires, la 12.268. Bueno, ¿por qué ya se reclamaba, digamos, una reforma en el Fuero Penal Juvenil? ¿Qué implicancias, con qué situaciones se encontraban, con qué nudos, digamos, dentro del propio sistema? Con conflictividad más grande, con delitos más violentos en el fuero, o sea, para menores de 18 años y otras complejidades. Claro. O sea, no tenías hace 50 años que tiene la ley, no tenías la conflictividad de, por ejemplo, los que ahora le llaman los soldaditos de la droga, claro, los menores utilizados por los mayores para cometer delitos. Entonces todo esto necesitaba una regulación. 78 estaba. Exactamente. Es una reforma que toda persona que se dedicaba al Fuero Penal Juvenil exigía. Bien. Bueno, ha habido millones de proyectos. Bien. Millones de proyectos. Recuerdo un proyecto del doctor Zaffaroni, bueno, que se lo tildó digamos, de demasiado garantista. Bueno, recuerdo varios, y el último que fue impulsado por el actual gobierno nacional, que se presentó en mayo de este año. Uh-huh. Bueno, sí, es un trabajo parlamentario bastante importante respecto de este proyecto. Se llamaron a juristas, sobre todo efectores del fuero, no solamente a defensores, sino también a jueces, uh-huh, a fiscales que intervenían en el tema. Uh-huh. Esto dio como resultado que había en cosas que se estaba de acuerdo y en cosas que no. Y se criticó bastante aquel proyecto. Cuando se llama extraordinarias para tratar la Ley Penal Juvenil,
todo el mundo pensó, y es más, hasta yo he hablado por medios periodísticos de cuáles iban a ser las reformas, y yo pensé que se iba a reflotar aquel proyecto de mayo. Cuando en realidad se presentó un nuevo proyecto, en realidad que nadie conocía. Se presentaron 2 proyectos, porque el primer proyecto se presentó el 11, con una baja de la edad de imputabilidad a los 13, y como no había consenso, se presentó otro, el 12, con una edad de inimputabilidad a partir de los 14, y se presentó el 12, y el 14 se promulgó. Se le dio media sanción por diputados. Claro. Vamos a hablar con precisión. La discusión básica que se vio en los medios o se vio dentro del recinto fue el artículo 1 de la ley, en la cual se establecía la edad de imputabilidad. Si iba a ser anteriormente la de 16 a 18 y después de los 14 a los 16. Más allá de lo discutible y de la opinión formada que yo tengo del tema sobre la baja de edad de imputabilidad, creo que es un tema que merece una discusión importante. Pero el tema del que no se ha hablado mucho es del tema de lo que va acompañando a esta baja de imputabilidad. El resto del articulado. El resto del articulado. La ley en total tiene 53 artículos. Y hay artículos que realmente son preocupantes y hasta, a criterio mío, inconstitucionales. Ajá. Bueno. Por mencionar alguno, tengo algunas otras preguntas para hacerte, pero por mencionar algunos. Sacan de la ley la disminución de la pena para todo tipo de delitos. Trato de explicar que voy a tratar de ser lo menos científico posible, digamos. Bien. Un menor tiene una imputabilidad disminuida, o sea, tiene una capacidad de reflexión ante un delito menor que una persona mayor. Por lo tanto, tiene lo que en derecho se llama imputabilidad disminuida. Esta imputabilidad disminuida hacía que la pena también fuera disminuida respecto del delito. O sea, si no puede reaccionar igual que un mayor, no tendría que tener una pena igual a un mayor. Correcto. Esto no es opinión sola mía. Ya figura en la Convención de los Derechos del Niño y en opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Desarrollo, de la Corte Interamericana. Lo que dice es, el menor debe tener, su pena debe ser adecuada a su edad. Ahí está, bien, lógico. Su pena debe ser adecuada a su edad. Y esto precisamente, ¿por qué? Por la imputabilidad disminuida. Esta ley, eso hace oídos sordos de la opinión consultiva de la Corte, que queremos aclarar, tiene rango constitucional, según la Constitución argentina, tiene rango constitucional, no solamente las convenciones internacionales, sino las opiniones consultivas. Y esto fue totalmente desechado en la nueva ley. O sea, delito de adulto, pena de adulto. Y únicamente se mete en el modo de cumplimiento de esa pena, pero no en la cantidad de esa pena. Ajá. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, para una excarcelación va a tener la misma pena que un mayor en cualquier delito. Bien. Para el cumplimiento de la pena va a tener la misma pena que un mayor. Para una libertad condicional va a tener la misma pena que el mayor. Entonces vamos a tener delitos en los que antes el juez tenía un amplio criterio para tomar medidas que ahora los va a dejar de tener. Yo siempre digo, todo el mundo estamos lamentablemente muy pendientes del delito contra la propiedad. Sí, total. ¿No? Y tenemos delitos que muchas veces son delitos muy graves
y que los cometen chicos hasta por travesuras. Porque todos están hablando, no, mirá, el que te entra a robar, el que te entra con un cuchillo, el que entra... Y tenemos delitos que en el Código Penal son muy graves y que muchas veces son hasta travesuras. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos haciendo visitas a los colegios con respecto a las amenazas de bomba. Un tema. Todo un tema. Es un delito gravísimo, es intimidación pública. Claro. Si lo hace una persona mayor de edad, sabe lo que está haciendo. Tal cual. Pero tenemos muchos casos en que los chicos lo han hecho para zafar de una prueba. Bueno, con esta nueva ley, la pena va a ser exactamente la misma que para el mayor. ¿No? Excelente. Otro tema, y que lo veo mucho, y lamentablemente yo trato de decirle que las garantías constitucionales defienden a todo el mundo. Claro. Otro tema, el uso de documento público falso. Falsificar el DNI para entrar al boliche. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Está bien que hay determinados, bueno, eso se conoce en derecho, que debe ser para demostrar identidad, o sea, no por mostrarlo en un boliche, pero el chico tiene el DNI, lo para la policía y muestra ese mismo DNI, y va a tener un delito de uso de documento público falso. Claro. O sea, cuando defendemos las garantías constitucionales, nosotros defendemos las garantías constitucionales de todos. No es que estamos defendiendo exclusivamente al delincuente, como se le dice. Total. Estamos defendiendo a todo el mundo. Excelente los ejemplos, me encanta lo figurativo que está haciendo Leonel. Le recuerdo a la gente, por si alguien recién se engancha con esta charla, con esta entrevista, estamos dialogando con Leonel Calles, defensor del Fuero de Responsabilidad Juvenil. Por supuesto que el tema por excelencia es desglosar con alguien que está en tema, que va a tener que legislar de nuevo ahora con este régimen penal que entra en vigencia a partir de la aprobación en el Senado. Y que bueno, queríamos hacerle algunas preguntas. Me parece importantísimo esto porque nosotros a veces hablamos de algunas estadísticas en términos de cuánto ha aumentado la delincuencia, que pareciera que por un poco el bombardeo mediático también hay cada vez más hechos delictivos cometidos por menores, y es interesante esta diferenciación que hace, es que también se emparenta con lo que nosotros compartimos, que quizás no son más los delitos, pero sí son de mayor gravedad. Aún así, en estas cuestiones, una amenaza de bomba en el colegio, una falsificación de DNI para entrar 6 meses antes de los 18 al boliche, van a implicar ahora penas gravísimas de adultos. Quiero preguntarte también, Leonel, ¿qué pasa en términos de infraestructura, de personal judicial, de especialización también respecto a la entrada en vigencia de esta nueva ley? ¿Está el Poder Judicial con la capacidad suficiente como para...? ¿Cómo baja cada provincia? Bueno, es público y notorio que hay una gran crisis de cargos en la provincia de Buenos Aires. Por eso, claro. Yendo al caso específico de Tandil, hace 2 años y medio se jubiló la fiscal penal juvenil, la doctora Marsiglio, y aún estamos con cargo subrogante. Que el cargo subrogante lo están ejerciendo fiscales de adultos. Claro. Bueno, la infraestructura es poca. Por ejemplo, en la fiscalía, la misma gente que se encarga de menores se encarga de abigeato. ¿Por qué? Porque lamentablemente, al haber escaso personal, están sobrecargando de trabajo a gente de otros fueros. Claro, que nada que ver una cosa con la otra. Que nada que ver otra cosa con la otra. Esto genera de los 14 a los 16, un incremento laboral en el sentido de que hay causas que directamente, por no punibilidad, se archivaban, sí. No que no se investigaban, la causa se investigaba igual, pero se investigaba. Y al comprobar que la persona que había cometido el delito tenía entre 14 y 16 años, o era un delito que era no punible, que es otra de las cosas que saca la ley, lesiones leves, amenazas, el Estado
no es que no se metía a como punitivista, o sea, se metía exclusivamente a hacerle saber a los servicios sociales que había un chico que cometió un delito de amenazas o de lesiones leves. No existe para mí lo que más me preocupa, y me preocupa más todavía que el tema judicial, es el tema de infraestructura. Claro, es uno de los temas también debatidos. Claro. El tema jóvenes de la y adultos, todos en el mismo lugar. Exactamente. Que ya tiene graves problemas de hacinamiento. Claro, y tenemos chicos de 18 años que van a dejar de estar en institutos. La ley habla de hasta un año calendario más, o sea, sería hasta los 19. Eso seguramente se va a estirar. Pero estaríamos, primero, que un chico de 19 conviviría con un chico de 14. Son todos menores, entran todos a la bolsa. Claro. 14 y 19 es lo mismo. Tenemos un gran problema que lo vivo en mi trabajo, que es el tema de la progresividad de la pena. Tenemos un chico que está preso desde los 16 años. El chico va bien, retomó sus estudios, pero tiene una pena porque cometió un delito muy grave de 6-7 años, ¿no? A los 19 años, por más que el chico esté bien, esté yendo al colegio, se está atendiendo sus adicciones, haya cambiado de actitud y todo, le decimos, no, pero mirá, cumpliste los 19, así que ahora vas a pasar al servicio penitenciario. Pobrecito. Donde un servicio penitenciario que probablemente le facilite la droga. Sí o no, pero es un lugar complejo. Claro, es un sistema complejo. Yo siempre digo, y sé que he tenido muchas críticas por esto, le estamos mandando al chico que lo mandamos preso, lo estamos mandando en posgrado. Es un posgrado del delito. Porque tiene, en vez de tratar de sacarlo de ese entorno que lo ha llevado a delinquir, lo estamos poniendo en un entorno que inclusive es más complicado que el de él. Claro, totalmente. ¿Por qué? Porque los institutos del Gran Buenos Aires no dan abasto y los mandan a Azul, los mandan a Casa de Contención de Tandil. Nosotros en Casa de Contención de Tandil no tenemos ningún chico de Tandil ni de Azul. Son todos del Gran Buenos Aires. Con una conflictividad distinta. Y con un sistema, a mi criterio, que no sirve para casa de contención. ¿Cuál es el criterio de casa de contención? Es sacar al chico de la calle, darle precisamente una contención, o sea que el chico tenga un referente distinto a los referentes que lo llevaron al delito, que el pibe concurra a una escuela, que el pibe concurra a un deporte y que lo haga con otros pibes. Claro. No solamente en una institución en que todos los que están en la misma situación que él. Totalmente. Es decirle al joven, bueno, ya está, no hay arreglo, te mandamos al peor lugar del mundo. Lo que tenemos que entender es que nosotros somos una cadena en el cual el Poder Judicial, el sistema penal juvenil es el último eslabón. Claro. O sea, nosotros tenemos que ir para atrás, o sea, tenemos que agarrar los primeros eslabones. Porque los chicos dejaron la escuela, si tienen un entorno familiar adecuado, si tienen estos chicos digamos un problema de adicciones, y tratarlos antes de que llegue a el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque uno de las maneras de explicar la ley esta es que era una ley preventiva. Uh-huh. Sabemos que lo punitivista nunca es preventivo. Lógico. Nunca es preventivo. Tenemos antecedentes que sabemos, las leyes Bloomberg. Sí. Hace unos años se creó un artículo en el cual cualquier delito cometido por un mayor con un menor de edad es agravado. Sí. Y tampoco disminuyó el delito. Y otra cosa, los delitos cometidos por menores de edad son el 3% de los delitos cometidos en la provincia de Buenos Aires. O sea, no, si la idea es que el Estado sea punitivista y que el que las hace las paga, como se ha escuchado,
sí, perfecto, esta es la ley. Ahora, si lo que buscamos es que haya menos delito, no, seguro. Invítenme dentro de un año y lo discutimos. No, pero además pasa en Estados Unidos, uno de los países más punitivistas del mundo y donde más delitos por cada 100.000 habitantes y más asesinatos hay. Y más conflictividad social. Terrible. Te hago una preguntita. Hoy delinque un menor de 14 años. ¿Esto ya está en vigencia en nuestra provincia? No. La misma ley dice que va a entrar en vigencia 180 días posteriores a la promulgación, que todavía no ha sido promulgada. Okay. Por lo menos yo no tengo conocimiento de que haya sido promulgada, pero calculo que va a ser rápido la promulgación, a no ser que alguien se ponga a leer la ley detenidamente. ¿Anticipás, Leonel, que va a haber mucha judicialización respecto a agentes judiciales que digan yo no aplico esto? Yo creo que sí, y va a haber, vamos a tener lamentablemente una amplia discusión hasta judicial, o sea, da lugar a muchas interpretaciones que van a ser distintas. Y esto lo que crea es un conflicto judicial, o sea, si yo sé que un juez, como defensor, sé que un juez falla de una manera y la Cámara falla de otra, voy a ir a la Cámara. Si sé que la Cámara no me va a dar razón, voy a ir a casación y si no, iré a la Suprema Corte. ¿Y hay que esperar la promulgación para interponer este recurso? Hasta que la ley no esté en vigencia, no se puede interponer ningún recurso. Bien. O sea, va a ser calculamos que va a ser a mediados de septiembre de este año. Bien. Leonel, muchísimas gracias. Me comprometo a dentro de un año nuevamente invitarte y charlar sobre cómo fue el desarrollo en la realidad y cómo se pudo aplicar este régimen penal juvenil. Si es que se puede. Si es que se puede. Déjame decir una cosita que creo que es muy interesante porque lo que se vendió durante mucho tiempo es, mira, vos date cuenta que no puede ser que un pibe de menos de 16 años que delinca y que cometa un delito grave, aberrante o muy violento, quede libre. En la provincia de Buenos Aires hay registros de diciembre de este año, del año pasado. Hay 66 menores no punibles detenidos. La ley anterior daba la facultad a los jueces de que aunque fuera un menor no punible se le podía dictar una medida de seguridad. Con esta medida de seguridad hay 66 menores detenidos no punibles en la provincia de Buenos Aires. O sea que no es tan así de que una persona que cometa un delito muy aberrante, un menor de edad, no tenga ninguna consecuencia. Leonel, muchísimas gracias. Ha sido muy explicativo e incluso nosotros hemos podido entender. Asumimos que la audiencia mucho más, porque están mucho más capacitados que nosotros. Muchísimas gracias y bienvenido siempre. Gracias por invitarme. Esta es mi humilde opinión. Yo digo que todo es discutible, todo es hablable. Pero discutámoslo. Totalmente. Tratemos de no imponerlo. En estos 23 minutos que duró la entrevista ya cambiaron al ministro de Justicia. Es Juan Bautista Maíquez, el fiscal general porteño va a reemplazar a Mariano Cuño Libarona, así que bueno, hay una noticia también vinculada a la justicia. Al cambio de funcionarios que van y vienen y también a la justicia. Leonel Calles, defensor del Fuero de Responsabilidad Juvenil.